Hola, es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. A mí me ha tocado el mensaje La misión de la Iglesia contra la teología liberal, y el texto base que tendremos es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto no será una exposición del texto, pero sí me apoyaré para poder sacar puntos que de aquí nos centraremos en lo que es la misión de la Iglesia y cómo esto contrasta y ataca directamente la teología liberal. Así que mientras que van a sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, me gustaría que mediten en esta frase de Spurgeon. Cito: la antigua verdad que predicaba Calvino, que predicaba Agustín, que predicaba Pablo, es la verdad que yo debo predicar hoy. De lo contrario, dice Spurgeon, sería infiel a mi conciencia y a mi Dios. Esto fue escrito por el historiador Ian Murray. Así que una de las maneras en las que tú y yo tenemos que centralizar cuál es la misión de la Iglesia es lo que Dios ha estado predicando a través de los siglos, a través de los años. No hay ninguna novedad. La verdad antigua de Dios es lo que nosotros tenemos que predicar hoy. Así que en sus textos, en sus Biblias, veamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y presta atención a esto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor ha dejado en esta porción de las Escrituras lo que pudiéramos resumir en 3 puntos. En mi texto veremos 3 puntos: la identidad de la iglesia, la misión de la iglesia y por último, la verdad de la iglesia. Así que quiero que prestes atención en lo que es el primer punto, la identidad de la iglesia. Vamos a ver el contexto de esto, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. En el contexto, el apóstol Pablo ha venido escribiendo la carta dirigida a Timoteo, su querido hijo en la fe, que de hecho él le llama con mucho cariño mi verdadero hijo en la fe, haciéndole que su conversión fue probablemente a través del involucramiento del ministerio del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo tenía un contexto de un padre no judío, no creyente, pero su abuela y su madre sí eran creyentes. Y Pablo, dejando en Éfeso a Timoteo, le encarga en el capítulo 1, 2, la instrucción de cómo deben de gobernarse o de conducirse en la casa de Dios, tanto los ancianos, los diáconos y también la membresía de la iglesia. Y Pablo, después del capítulo 3 de estar abordando las características de los ancianos, de los obispos, que son palabras intercambiables, y las características y los requisitos de los diáconos, pasa a este punto culminante y dice: esto te escribo. Tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, pero esto que te estoy escribiendo es porque quiero que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 15, para que si tardo, tú sepas, nadie más, pero tú principalmente, te he dejado a ti encargado, Timoteo, para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Así que, tomando en cuenta el primer punto, nuestra primer verdad aquí se encuentra la identidad de la iglesia. Presten atención a lo que dice el versículo 15 en la sección A. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Para esto, me gustaría que nosotros pudiéramos hacer un estudio de lo que significa iglesia. Bueno, la iglesia en el palabra en griego quiere decir eclesía, y en nuestro Nuevo Testamento aparece en la versión Reina Valera 1960 112 veces aproximadamente en todo el Nuevo Testamento. La palabra eclesía es específicamente llamados fuera, o los que son llamados fuera. También se puede traducir como congregación. Otra palabra que el Nuevo Testamento usa es la palabra laus teu, que quiere decir pueblo
de Dios. Y es muy interesante que tú y yo prestemos atención en el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque Dios está hablándonos y comunicándonos la identidad de lo que tú y yo somos. No somos el local de la iglesia. La mayoría de los cristianos en el día de hoy, y también creo entender a través de la historia, a veces suelen confundirse de lo que denominan la iglesia y dicen, vamos a la iglesia cuando ellos mismos son la iglesia, o vamos a abrir la iglesia cuando no se puede abrir la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes, de pecadores que Dios ha salvado. Así que los conceptos y términos es importante definirlos. Cito al doctor Wayne Grudem. Permítame darles su definición. Dice, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos. Personalmente creo que Wayne Grudem lo hace de manera muy general. Dice, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos. Fin de la cita. Ahora, el doctor Sproul va más allá y especifica el punto de inicio de la iglesia. Cito, dice el doctor R.C. Sproul, la iglesia tiene raíces tan antiguas como el mismo jardín del Edén. Adán y Eva, en la adoración directa que ofrecían a su Creador, eran la iglesia. Fin de la cita. Y de una manera más unida, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el doctor John Frame dice lo siguiente, Israel era la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto, lo que Pablo llama en Gálatas 6, el Israel de Dios. Fin de la cita. Así que si somos muy claros en lo que están hablando estos teólogos, es muy importante distinguir que la iglesia no comienza en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. La iglesia es un cuerpo orgánico desde el principio de la fundación del mundo donde Dios comenzó a llamar a sus elegidos. Permítanme darles mi propia definición de lo que es la iglesia. El grupo de escogidos de pecadores a través de las generaciones que, siendo antes ajenos a Dios, son llamados por Dios, unidos al Hijo de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios para formar el pueblo de Dios, que confía, adora y sirve a Dios con la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Fin de la cita. Así que, de acuerdo a esta definición que he elaborado, es un grupo de escogidos, no son todos. Los liberales van a tratar de decir que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y que Dios tiene una paternidad para toda la humanidad. Eso es un error. No, la iglesia es solo el grupo de escogidos pecadores. Ahora, cuando menciono a través de las generaciones, quiere decir que desde las generaciones de Adán, si recuerdas la genealogía de Génesis 5 y cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, menciona, estas son las generaciones de Adán. Desde ese entonces había escogidos de Dios. Ahora, cabe de mencionar que son escogidos pecadores. Nadie nace neutral, todos nacemos pecadores y por lo tanto de entre este grupo de pecadores ajenos a Dios son llamados por Dios, unidos al Hijo de Dios por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu de Dios para formar el pueblo de Dios que confía, adora y sirve a Dios con la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Ahora, entonces, hablando de la identidad de la iglesia, debemos trazar la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y no separarlo. Es verdad que tenemos que hacer una clara distinción, que antiguamente en la administración de Dios con el pueblo de Israel era una nación que entre esa nación había regenerados y no regenerados. Nosotros no estamos reemplazando a Israel, no estamos diciendo aquí la teología del reemplazo, estamos mencionando que los verdaderos escogidos de Dios, del remanente de Israel, forman el único pueblo de Cristo, la única novia de Cristo, la única iglesia de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios desde el principio. Si uno lee Hebreos 11 detenidamente, podrá leer cada uno de los que por la fe se unieron a Cristo. Y comienza la lista de Hebreos 11 nada más y nada menos que con Abel. Para esto, el pastor Martin Risley en su exposición habrá tratado de cómo también un punto esencial es de que la adoración se comenzó desde los primeros capítulos de Génesis en una adoración corporativa, llamando la atención a que eso era la iglesia. La iglesia son aquellos hombres y mujeres pecadores que Dios ha llamado, regenerado, los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable
y ahora estando en Cristo viven para obedecer solo a Él. Él es el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia y por lo tanto le servimos a Él en obediencia. Me gustaría entonces citar para poder justificar lo que hemos hablado con una clara declaración de lo que hace el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fin de la cita. ¡Wow! ¡Qué definición! Del mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, trazando aquella nación de entre verdaderos creyentes y no creyentes, y lo extrae al Nuevo Testamento, lo pone en el Nuevo Pacto y dice, ahora todos los que estamos aquí somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. No rebajemos tal privilegio cuando algunos por ignorancia llaman al local de la iglesia el templo o la iglesia. Tenemos que tener paciencia con aquellos que lo hacen, pues no tienen tal entendimiento, así que tampoco hay que ser legalistas y decirles en su cara que están equivocados y que son herejes, no, pero tenemos que tener la sensibilidad de poderles instruir y enseñar a que aprendan qué es la verdadera iglesia, la identidad de la iglesia, y que no se dejen llevar por las terminologías como si fuera algo superficial, pues no son cosas ligeras, estamos hablando de lo que Dios mismo llama su iglesia. Entonces podemos dar algunas marcas de la identidad que tenemos en Cristo. Voy a dar una lista de ellas. Número 1, la iglesia es creada por el Dios Trino. Presta atención en esto, la iglesia es creada por el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguiente, la iglesia está unida a Cristo, en unión con Cristo. No es una institución aparte de Dios, sino que es en unión con el Hijo eterno de Dios. Es una institución que, por lo tanto, no va a ser identificada o a ser definida por cómo los hombres quieran llamarla, sino como Dios mismo la define. Por eso es de que estamos estudiando su palabra para entender su definición. Siguiente, la iglesia es el templo del Espíritu, la morada de Dios con nosotros. Siguiente, la iglesia recibe toda bendición espiritual en Cristo. Siguiente, la iglesia es comprada por la sangre de Cristo. La iglesia es lavada y transformada por la palabra de Cristo. La iglesia es equipada con el poder del Espíritu de Cristo. Y por último, la iglesia no se puede separar de Cristo. Por lo tanto, el autor del libro El cristianismo y el liberalismo, Gresham Machen, dice lo siguiente: la iglesia entonces es la respuesta más elevada a las necesidades de la humanidad o del hombre. Vuelvo a citar. La iglesia es la respuesta más elevada a las necesidades de la humanidad o del hombre. ¿Qué necesita esta humanidad? Machen diría, la iglesia. Una buena representación de la iglesia es lo que este mundo necesita. Ahora, hemos considerado ya la identidad de la iglesia. Pasemos a nuestro segundo punto, la misión de la iglesia. Quiero que presten atención en el versículo 15, en la parte B. El texto comienza diciendo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego la parte final, presta atención a lo que dice. De aquí extraemos el punto, la misión de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué hacemos este énfasis desde este texto de que esto es la misión de la iglesia? Presta atención por qué lo decimos. Machen, en su libro, continúa diciendo, en el liberalismo de los años 1700 a 1800 o en el siglo XIX, ellos definen de la siguiente manera lo que es la iglesia y la misión de la iglesia. Es entendida principalmente como una comunidad de creyentes, y decimos entre comillas creyentes, que busca fomentar valores éticos y espirituales, promover la justicia social y proporcionar apoyo comunitario.
Ahora, lo que más me asusta de su definición, dicen, la misión y la función de la iglesia están orientadas hacia el servicio social y la reforma ética, pero no tanto hacia la salvación de las almas como el sentido tradicional. Fin de la cita. ¿Ves el error? Identificar a un grupo, entre comillas, de creyentes que se mueve solo por lo social, por la justicia social, por esos valores espirituales de sentimientos, pero no se define en cuanto a lo que Dios mismo dice que es la iglesia, y por lo tanto la misión de ellos es orientada hacia el servicio social y la reforma ética moral, pero no tanto la salvación de las almas en un sentido tradicional. Fin de la cita. Con esto quiero que ustedes presten atención que por mucho tiempo la teología liberal, desde el siglo XIX, ha venido promoviendo desde los seminarios, que es donde esto comenzó, por eruditos, por pastores eruditos que tenían una capacidad teológica de tratar con las doctrinas de la Reforma, de la Iglesia medieval, de la palabra de Dios, algunos de ellos hasta los idiomas originales, y trataron de infundir e influenciar con todos sus recursos lo que eran nuevas formas de interpretar y de definir, sobre todo definir lo que para ellos era el punto más importante de la iglesia. Citando a Machen, dice lo siguiente: la mayor amenaza para la iglesia cristiana hoy no viene de los enemigos de afuera, sino de los enemigos de adentro. Viene de la presencia dentro de la iglesia de un tipo de fe y práctica que es anticristiana hasta la médula. Continúa diciendo, ningún hombre puede decir con seguridad si la actitud de cierto individuo liberal hacia Cristo es de fe salvadora o no. Es decir, tenemos dudas si son verdaderamente creyentes o no, pero no podemos nosotros determinar si lo son. Pero una cosa es totalmente clara. Machen dice, aun cuando no sabemos si los liberales son cristianos o no, queda perfectamente claro que el liberalismo no es cristiano. Y siendo ese el caso, es altamente indeseable que el cristianismo y el liberalismo sigan siendo propagados dentro de los límites de la misma organización. Una separación entre los dos grupos es la iglesia es la necesidad urgente del momento. Cito esta parte final. Una separación entre los dos grupos, entre la iglesia y el liberalismo, es la necesidad más urgente del momento. Ahora, quiero decir que Machen escribió esto justo después de que la influencia del padre de la teología liberal estaba siendo promovida en los seminarios de aquel entonces. En la página de CLIE, una breve biografía del padre de la teología liberal, este es Friedrich Schleiermacher. El nombre es en alemán, así que disculpen la mala pronunciación. Algunos de ustedes la pronunciarán mejor, ya sea en inglés o en alemán mismo. Mi esposa, que habla un poco de alemán, sí lo sabe pronunciar. Schleiermacher, ella me dijo que se pronuncia con la J al final. Así que Schleiermacher, en sus años finales, en 1834, en su tiempo de madurez, dice la biografía de CLIE, definió la religión como el sentimiento de absoluta dependencia. Escucha esto. La religión es el sentimiento de absoluta dependencia. Por tanto, la teología es una asignatura de tipo histórico cuyo oficio es informarnos de las experiencias religiosas de cada nueva generación. Y continúa diciendo, al tomar este camino, rompió con la teología paulina y reformada, al negar la caída original y la subsiguiente corrupción de la naturaleza humana, es decir, lo que fue el pecado de Adán y su representación imputada a toda la raza humana, y sostener que la justicia y el pecado han coexistido siempre en el ser humano. Continúa diciendo el artículo, para él, la cristología tradicional había perdido el tiempo en discusiones sobre la persona y la obra de Cristo, en lugar de experiencias de la redención misma. Para Schleiermacher decía, Cristo es solo el ejemplo ideal y al mismo tiempo la fuente de la conciencia de Dios con la que se vence el pecado. Fin de la cita. Ahora, para esto nosotros tenemos que pensarnos si en cuanto a la doctrina de Dios, en la doctrina del hombre, la doctrina del pecado y la cristología,
estaba mal y estaba tergiversando, dando una nueva interpretación, poniéndose por encima de la tradición paulina, de la tradición de la Reforma y de todo el consejo de Dios a través de los años, no me imagino qué sería su definición de la iglesia. Pero en el artículo de Clie hay otra sección que dice: su eclesiología consiste en que los creyentes experimenten la regeneración. ¡Wow! Pero según él, era la adquisición de tener una conciencia de Cristo en Dios. La regeneración es tener una conciencia de Cristo en Dios. Así que yo sé que tengo a Cristo, Cristo tiene a Dios, y si tengo una conciencia como la que Cristo tenía, soy regenerado. Mala definición. En la vida corporativa de la iglesia de cada época, decía Schleiermacher, más bien que mediante la fe en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo. Así que esta esencia del nuevo cristianismo, que se tiene que mencionar, liberalismo, que no es cristianismo, tenían una mala teología en todas las categorías y en todas las definiciones que hacían de sus categorías. Para esto y muchas otras locuras es que necesitamos urgentemente entender nuestra identidad como iglesia, como pueblo de Dios y al mismo tiempo la misión de Dios. Ahora, más reciente, no traje el libro, pero hay un libro que es escrito por Jonathan Church, y él es un escritor que ha escrito muchos libros en contra de la religión y en contra del cristianismo, en contra del judaísmo, en contra de la palabra de Dios, en contra de todo. En su libro El Dios contra los dioses, él dice lo siguiente. Es una forma en la que él está tratando de contrastar el monoteísmo con el politeísmo. ¿Y qué significa eso para aquellos que nunca han escuchado estos términos? La religión de un solo Dios y la religión de muchos dioses. Y usando estos términos dice lo siguiente. Sin embargo, la noción misma de una iglesia pagana es una contradicción en sus términos. La masa esponjosa de tolerancia y tradición no podía ser amoldada con tanta facilidad en un solo juego de creencias y prácticas sancionadas. El experimento de monoteísmo pagano de Juliano, a juicio de los estudiosos, estaba condenado al fracaso porque violaba el valor central del politeísmo. 2 puntos. La libertad de todo hombre y mujer para elegir entre varios, todos o ninguno de los dioses. En verdad, por una extraña ironía, la visión juliano de una iglesia pagana delata la profundidad que debía de ser la impronta de los rasgos más peligrosos del monoteísmo. ¿Y cuál es eso? La idea de que existe un Dios al que se debe considerar el mejor de todos, y el impulso de imponer a ese único Dios verdadero a todos los demás es algo blasfemo. Ahora, déjenme les explico. Fin de la cita. Lo que él está tratando de decir es de que cualquier religión llamada monoteísmo, como la nuestra, que es el único Dios sobre todos los dioses, para él es algo pagano y que no se le debe de imponer y que se le debe dejar a las personas tener la libertad de escoger uno, muchos o ningún Dios. Para eso es de que este tipo de autores se ve influenciado por toda la corriente de pensamiento de teología liberal, pues una vez que abres la puerta a redefinir lo que históricamente se ha creído, corres el riesgo de que todas las perversiones de la palabra de Dios que vienen del mismo infierno se introduzcan en una iglesia local y se corrompa. Para esto tengo una imagen aquí que me parece muy interesante y creo que es buen momento para ilustrarlo. Hace poco tiempo vi una imagen que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego, al pasar del tiempo, esa iglesia empezó a perder sus valores y la imagen decía: nosotros predicamos a Cristo. Y se ve como que el local ha sido descuidado y la hierba va creciendo, la mala hierba y todo, que es una representación de la teología liberal. Y luego otra imagen decía: nosotros predicamos. Después, nosotros. Fin de la historia. Cuando tú quitas la definición, los credos, las confesiones, lo que realmente ha sido definido como cristianismo, al final llegarás a ser como esta imagen que era una burla de algo que una vez fue. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a nosotros, sin ninguna identidad.
sin ninguna misión. Por este tipo de conceptos paganos y blasfemos debemos conocer mejor a nuestro Dios, su iglesia y su misión. Así que me gustaría que comparemos brevemente en el texto, porque les dije que íbamos a ir por el texto, para poder lograr entender qué es lo que el apóstol Pablo estaba llamando a Timoteo. Así que dice el texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otras versiones dicen lo siguiente, la Nueva Versión de las Américas, o Nueva Biblia de las Américas, dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora quiero que presten atención cuando se refiere a uno o a muchos y cuando define columna y sostén de la verdad o baluarte de la verdad, como lo hace la Reina Valera 1960. Nueva traducción viviente, siguiente versión. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y la Reina Valera antigua dice lo siguiente, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene a ti conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así que tenemos sostén de la verdad, fundamento de la verdad, apoyo de la verdad, baluarte de la verdad. Tenemos algunas interpretaciones de los traductores que dicen para el grupo de personas en la familia de Dios y para ti mismo, Timoteo. Así que Pablo parece estar indicando que tanto Timoteo individualmente tenía que saber cómo ser apto para administrar la casa de Dios, para servir en la casa de Dios y cómo conducirse fielmente en la casa de Dios, como para toda la congregación. Es decir, la exhortación va en dos direcciones, no tan solo a los pastores y líderes como Timoteo, pero también a la iglesia, a la membresía. Y ellos tienen que tener el entendimiento, ser la columna y el fundamento de la verdad es la misión de la iglesia. La misión de Dios y la misión de la iglesia van de la mano. A la iglesia se le está pidiendo que sea columna y baluarte, columna y fundamento de esta verdad. Así que aquí tenemos que hacernos la pregunta, si esto es así, ¿cuáles serían algunas implicaciones de lo que ha pasado a lo largo de la historia de quienes no han sido columna y baluarte de la verdad? Sin duda estoy de acuerdo con el doctor Carl Trueman cuando dice, el liberalismo moderno ha dañado tanto el cristianismo que lo despojó de las confesiones y credos históricos, dejando un misticismo evangélico que hoy en día en nuestra actualidad se resume a lo que yo creo, lo que yo siento que el texto dice para mí, sin entender que está quitando la verdad del texto y esa misma verdad que ha sido proclamada por las siguientes generaciones. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en el libro El Imperativo Confesional. Este libro es muy, muy recomendado. Continúa diciendo el pastor José Grau. Para esto me gustaría también recomendarles el Fundamento Apostólico de José Grau. En su página 155 dice lo siguiente, cito, hace un siglo, el eminente teólogo Charles Hodge de Princeton escribía, los protestantes admitimos que ha habido una tradición ininterrumpida de verdad desde el protoevangelio hasta el final de Apocalipsis. Y de igual manera creemos que ha habido una corriente de enseñanza tradicional que fluye de la iglesia cristiana desde el día de Pentecostés hasta hoy. Esta tradición es una regla de fe en cierta manera. Los cristianos no vivimos aislados, cada cual con su propio credo. Formamos un cuerpo y tenemos un mismo credo. Rechazar a la ligera estos credos es rechazar la comunión de los santos y en algunos casos la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los protestantes admitimos la existencia de un cuerpo de doctrinas de la iglesia, es decir, el cuerpo de doctrinas de la iglesia básicas y el rechazo de las cuales es incompatible para la profesión del cristiano. O tú te adhieres y abrazas este cuerpo de doctrinas o eres incompatible con el cristianismo.
Reconocemos el valor de esta fe común por dos razones. Número uno, porque lo que todos los lectores competentes de un libro determinado han entendido como su significado debe ser su significado. Y, en segundo lugar, porque el Espíritu Santo ha prometido guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad y, por tanto, aquello en lo cual, bajo la dirección del Espíritu, se está de acuerdo debe ser cierto. Hay ciertas doctrinas inmutables en el cristianismo: la doctrina de la Trinidad, la divinidad, la encarnación del Hijo eterno de Dios, la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, la pecaminosidad de la raza humana, las doctrinas de la expiación del pecado por la muerte de Cristo y la salvación por sus méritos, la regeneración, la santificación obradas por el mismo Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Este conjunto de verdades ha formado siempre parte de la fe confesada por toda la Iglesia y nadie puede poner una duda o pretender negar esto y seguir siendo cristiano. Fin de la cita. Una cita un poco larga, pero vale la pena. Este libro es fundamental para todo aquel que quiera ver el fundamento de los apóstoles y también cómo se ha creído a lo largo de la historia. Ahora, por la misión de Dios y la misión de la Iglesia en su desarrollo, quiero hacer un énfasis también en que no nos pongamos a nosotros mismos en una posición de decir, nosotros tenemos que sacar adelante la Iglesia, si no esto no va a funcionar. No, sí es verdad que somos responsables, pero la soberanía de Dios también está dentro del marco de nuestra comprensión de qué es la misión de la Iglesia. Es decir, Dios es el primero que actuó en la misión de la Iglesia, no nosotros. La misión de Dios entonces tiene todo que ver con la misión de la Iglesia. La misión de Dios es, según John Piper, Dios tiene pasión por su propia gloria y se involucra en la historia de la creación y de la humanidad para llevar a cabo el plan glorioso de la redención y de la consumación. Y yo añado, Dios ha dejado su palabra, todas las doctrinas que necesitamos para conocerlo, amarlo, disfrutarlo mientras lo glorificamos. Por eso se me hace muy importante que regresemos a las definiciones antes de la teología liberal, cuando, por ejemplo, William Ames, en el tiempo del escolasticismo reformado, en su médula de teología, escribe lo siguiente: ¿qué es la teología? La teología es la doctrina de vivir para Dios. Los hombres viven para Dios cuando viven conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, con Dios obrando en ellos. Imagina esto, regresar a una definición donde tu iglesia local, pastor, escucha, líder de tu grupo de estudio bíblico, escucha, donde tú puedas transmitir a tu audiencia que la misión principal de la iglesia es disfrutar de Él, es glorificarle a Él, es conocerlo a Él, es vivir para Él. Hombres que viven por Él, conforme a la voluntad de Él, para la gloria de Él. Esta es la meta. El Catecismo Menor de Westminster lo dice de la siguiente manera: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Respuesta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero presta atención con la segunda palabra, porque la misión de Dios, que es la misión de la iglesia, tiene que tener un manual de cómo vamos a hacer esa misión. ¿Qué norma, segunda pregunta del Catecismo Menor de Westminster, qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Respuesta: la palabra de Dios que está contenida en las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él por siempre. ¿Ves la interacción? ¿Ves cómo se comunica esto? Las verdades que confesamos son las verdades que nos mantienen. Es decir, nosotros sostenemos estas verdades glorificando a Dios y nosotros somos sostenidos por el Dios que glorificamos. Entonces, no debe de asombrarnos que el fin principal de Dios es glorificarse a Él mismo, disfrutando de Él por siempre. Dios mismo glorificándose a sí mismo, creando una creación, creando un cuerpo de pecadores corruptos, no. Cayeron en pecado por la condenación que vino en Génesis 3 en Adán, pero Dios en su plan de redención, en su pacto eterno, se involucra en la creación, toma la iniciativa, la misión de Dios que llega a unir con la misión de la iglesia para que lo glorifiquen, lo disfruten y esto se pueda comunicar a todas las naciones.
Esa es la misión de Dios y está totalmente relacionada con la misión de la iglesia. Ahora, nosotros no somos la iglesia de un ídolo muerto. Somos la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero. Nosotros no somos los que sostienen herejías y error. Nosotros no somos el fundamento de posibles verdades. No. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo y verdadero, columna y baluarte de la verdad. Así que, en conclusión, nosotros afirmamos que somos la única institución en la creación que Dios se ha comprometido en edificar, preservar y en consumar. En otras palabras, el universo depende de lo que Dios haga con su iglesia. Pasemos ahora a nuestro tercer punto, la verdad de la iglesia. Ya hemos visto nuestro primer punto, la identidad de la iglesia, nuestro segundo punto, la misión de la iglesia. Ahora, nuestro tercer y último punto. Vamos a ver lo que dice la verdad de la iglesia. El versículo 16 continúa diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algunas traducciones ven la conexión entre el versículo 15 y el versículo 16. Y es que el apóstol Pablo, cuando ha dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, tenemos que definir qué es la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo? ¿La verdad de la palabra de Dios? ¿La verdad del Antiguo Testamento? ¿O la verdad de toda la Biblia? Bueno, sí es cierto que la verdad es la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la verdad a la que Pablo se refiere aquí es lo que a continuación va a describir como esa verdad. Esta verdad es el gran misterio. Esta verdad es lo que lleva a los pecadores a poder entender lo que es el mensaje más misterioso de todos los mensajes, pues habla acerca de la cristología, la encarnación del Dios que se hizo hombre, o el Dios que se hizo uno como nosotros y caminó entre nosotros. Dice el versículo 16, entonces esta verdad es indiscutiblemente grande. No es cualquier misterio de entre todos los misterios que hay en la Biblia y en la creación. Este es uno de los misterios más grandes que hay. Y cuando dice el misterio de la piedad, no quiere decir que sea algo que está oculto y que nunca se pudo y ni se ha podido descubrir, sino que es algo que intencionalmente Dios en su trato, en sus obras redentoras, fue desglosando progresivamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta llegar a su clímax y consumación en la persona, obra y gloria de su Hijo Jesucristo. Por eso que dice que es el misterio de la piedad. En otras palabras, de lo que produce piedad, sí, de lo que nos conforma a aquel que es la piedad misma, que es Cristo. Y por eso es de que la piedad se debe de identificar como la persona de Cristo. Tenemos que llevar a cabo este misterio, conocer este misterio, profundizar en este misterio para llegar a ser como la piedad que nos habla el misterio. La piedad es Cristo. El versículo entonces se resume en 6 cláusulas que el apóstol Pablo nos da de la verdad. Número 1, la encarnación. Número 2, la justificación del Espíritu, que quiere decir que el Espíritu Santo respaldó el ministerio de la perfecta obediencia de Cristo, su muerte y su resurrección al tercer día. Visto de los ángeles. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo, proclamado al mundo. Y número 6, y por último, recibido arriba en gloria. Básicamente la verdad de la que Pablo nos habla es una y la única verdad. Es sobre la persona de Cristo, la cristología bíblica. La teología liberal va a tener muchos matices que parecen verdad, pero como hemos dicho, nosotros no somos columna y fundamento de las posibles verdades, sino que tenemos que definirnos. Y este texto que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, históricamente se ha creído que es como un poema o como un himno cristiano del primer siglo, en donde se resumía este cuerpo de doctrina sobre la persona de Cristo para poder tener una confesión de lo que creemos, como toda la iglesia debería de practicarlo. Así que pregunto para la iglesia local, ¿cuántas veces has hecho tú una profesión de fe, una confesión de fe de lo que crees que se identifique con estas verdades?
Yo he querido englobar la verdad en todas las categorías que sostiene la fe cristiana o la cristiandad bíblica, la cristiandad que se encuentra dentro de la ortodoxia y que cada creyente debería de conocer y profundizar. Si bien el texto nos habla de 6 cláusulas que el apóstol Pablo ha enumerado, yo quisiera hablar de 8. Número 1, la teología propia. Cuando el texto dice Dios fue manifestado en carne, en el original la palabra teos, Dios, no aparece, pero sí aparece Él. Él fue manifestado en carne. Así que nosotros de ahí extraemos, o en este caso su servidor, de que está hablando del ser de Dios y en especial de la segunda persona de la Trinidad. Para eso entonces nosotros tenemos que tener un buen entendimiento de la teología propia. ¿Qué es eso, Alex? Es el estudio de Dios, su ser, sus obras, el Dios triuno, 3 en 1. Estudiar esta doctrina te alejará del error de las herejías y te dejará dentro del marco, del cuadro de lo que es la ortodoxia. Antropología, el estudio del hombre, antes de la caída, después de la caída, en Cristo y después en gloria con Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que fue justificado en el Espíritu. Para esto, para ser justificado en el Espíritu de Dios obró un cuerpo nuevo, formó en el vientre de la Virgen María una antropología nueva. Ya estaba la de Adán, pero Jesucristo era igual que Adán, pero sin pecado, por eso es nueva. Una humanidad nueva, por eso Cristo representa una nueva antropología, una nueva humanidad. En Adán, una antropología con pecado. En Cristo, una nueva antropología sin pecado. Amartiología. Amartiología, la primera vez que alguno lo escucha va a decir, ¿amar a quién? Pero amartiología significa el estudio del pecado. Básicamente es la palabra por amartio o a lo que los apóstoles usaban como errar el blanco, fallar el blanco, y es el estudio del pecado, la gravedad del pecado, cómo se imputa el pecado, se traspasa a todos los hijos de Adán y cómo el mismo pecado afecta no tan solo una parte del ser, no tan solo lo material o lo inmaterial, sino la totalidad del ser, pero sin perder la imagen de Dios en el hombre. Se distorsiona, pero no se pierde. Los autores bíblicos han sostenido, como Santiago, que nosotros somos todavía imagen de Dios. Y por lo tanto, la antropología bíblica con la amartiología, cuando se estudia, se trata de ver cómo el ser que Dios creó al principio en Adán, si bien se ha afectado por el pecado, no ha llegado a ser un demonio como los demonios. Después de haber sido ángeles, por un solo pecado se convirtieron en demonios. Pero en Adán, cuando Adán peca, nosotros nos convertimos en pecadores con la potencialidad de ser transformados hijos de Dios, redimidos por Dios, renovados en la imagen y semejanza de Dios, es decir, llegar a ser semejantes a Cristo. La martirología tendrá un fin y ese fin será cuando en el Evangelio, en Cristo, tu pecado, todos tus pecados hayan sido puestos en la cruz, hayan sido pagados y hayan sido puestos sobre el bendito Hijo de Dios. Y ahí es donde se cumple lo que el apóstol Pablo dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Continuamos con la cristología. La cristología es el estudio del Hijo eterno de Dios. Y presta atención, cristología no es solo el estudio de Jesús. Jesús es un título de un nombre personal que se le dio en el tiempo. Pero cuando estudiamos cristología, estudiamos el eterno Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, en su existencia, autoexistencia, autosuficiencia, en su deidad, en todo lo que Él es, pero también en cómo Él se ve en el tiempo, cuando Él quiso voluntariamente asumir una nueva naturaleza humana para ser el Dios hombre. La cristología entonces habla del Hijo de Dios, de su obra, su persona y de su gloria. Siguiente, neumatología, el estudio del Espíritu, su persona, sus obras y su gloria. Algunos, como los testigos de Jehová, no creen que el Espíritu Santo sea una persona, dicen que es una fuerza, un poder, una energía, pero no es así. El Espíritu es la tercera persona de la Santa Trinidad y el Espíritu Santo ha estado tan involucrado en la creación, en la redención, en la providencia, en la regeneración, en la inspiración de las Escrituras, en la iluminación, en la regeneración de cómo te abre el entendimiento, en tu santificación para conformarte a la persona de Cristo, y aún Él mismo se llama un nuevo consolador, un nuevo acompañante al lado tuyo. Así que no hablamos de Él como una fuerza y nada más. Si la teología liberal quiere hablar de un
espíritu cualquiera, están equivocados. Si los teólogos liberales influenciaron todas las falsas religiones como los testigos de Jehová, están equivocados. La neumatología es tan importante porque el Espíritu de Dios es la persona más olvidada y más ignorada y más mal entendida de la Trinidad. Tenemos que tener claridad de nuestro estudio de la neumatología. ¿Quién es esta persona hermosa? Es el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Es este Espíritu que un día nos capacitará para tener un cuerpo glorificado y poder contemplar cara a cara, a rostro descubierto, la gloria de Dios el Padre en Jesucristo. Amemos al Espíritu Santo. Siguiente doctrina, eclesiología, el estudio de la iglesia, su origen, su identidad y su misión. Personalmente creo que hoy en día es el tiempo de profundizar en la eclesiología, porque la mayoría de iglesias se han quedado con la soteriología reformada y todos los siglos que han pasado desde 1500 hasta la fecha se ha abundado tanto en la soteriología, la doctrina de la salvación, pero se ha ignorado mucho y ha causado muchas divisiones y problemas y aún herejías lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Te pregunto. Estudiemos ese tema. Angeliología. La angeliología es el estudio de los ángeles, pero también de los demonios. Su creación y su misión son administradores de Dios. El texto aquí dice, después de que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Cuándo vieron los ángeles a Cristo? Bueno, pues Él los creó. Según Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo dice que en Cristo, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, autoridades en los cielos, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Así que los ángeles, después de que fueron creados, contemplaron la belleza del Creador que es Cristo. Más adelante en la historia vemos los ángeles intervenir en la historia de redención en el pueblo de Israel una y otra vez, pero un evento importante es cuando los ángeles contemplan la cristofanía de Isaías capítulo 6, cuando los serafines le están clamando al mismo Cristo preencarnado, Santo, Santo, Santo. Él fue visto de los ángeles en su preexistencia, en su preencarnación. Él fue visto de los ángeles cuando nació en el pesebre, porque los ángeles llegaron ahí y dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Ha nacido en Belén el mismo Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que la angelología será también, y fue testigo de la resurrección, cuando Cristo resucita el tercer día de entre los muertos. En Hechos capítulo 1 se nos dice que los ángeles estaban ahí cuando Jesucristo fue tomado y llevado arriba. Y ellos dijeron, así como lo habéis visto ascender, así mismo vendrá por segunda vez. Y eso nos lleva a la última y a la octava, que es la séptima, que es la escatología, el estudio de las últimas cosas, el juicio, su resurrección y la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Y cuál es la octava, Alex? La octava es la que conecta a cada una de estas 7, la bibliología. La bibliología, en algunas de las teologías sistemáticas, siempre ha sido la número 1 porque le da lugar para edificar a todas las demás doctrinas. Algunos, como Juan Calvino, mezclan entre teología propia y bibliología. Y por bibliología queremos decir el estudio de la palabra de Dios, su autoridad, su suficiencia, su inerrancia, su claridad, su poder. Hablando de esto, sobre el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros, la verdad misma que contiene el Evangelio, Lutero en su comentario de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas, si un ángel les anuncia un mensaje o aún yo, que no sea este Evangelio, les anuncia un mensaje diferente, que él sea anatema, es decir, maldito. Lutero dice lo siguiente, cito, aquí Pablo se coloca a sí mismo o a un ángel del cielo, a maestros sobre la tierra y a cualquier otra persona que por debajo de las Escrituras están. La Biblia es la reina, la palabra de Dios que gobierna y todos deben obedecerla y estar sujetos a ella. El Papa, Lutero, Agustín, Pablo o aún un ángel del cielo, todos estos no han de ser señores, jueces o árbitros, sino solo testigos, discípulos y confesores de la Escritura. Pero Martín Lutero va más allá
y afirma, la autoridad suprema de la iglesia es la palabra de Dios. Lo que caracteriza a la verdadera iglesia no es la sucesión apostólica, y yo añadiría la teología liberal, no, sino que es la palabra de Dios, que se predique, que se escuche, ya que la iglesia nace de ella y se nutre por la palabra, sin ella muere. Fin de la cita. Eso es extraído del doctor Justo González en su libro El pensamiento de la historia cristiana. En conclusión, para terminar, hermanos, vamos a llevar esto a la práctica en cuanto a lo que nosotros tenemos que vivir para contraatacar la teología liberal. Tenemos la verdad de Dios, tenemos la verdad del Evangelio, tenemos a aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida, tenemos al Espíritu de verdad. No negociemos las verdades del Evangelio y su palabra. Cierro con unas palabras de aplicación. Si tú eres pastor en una iglesia, enseña la palabra de Dios. Si eres pastor en una iglesia local, enseña teología y doctrina cristiana. Si eres pastor en una iglesia, enseña los credos y confesiones de la historia de la iglesia. Si eres un pastor en una iglesia, estudia la historia de la iglesia. Si eres pastor de la iglesia, examínate a ti mismo y examina tu doctrina. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Pero ahora aquellos que están aquí escuchando y no son líderes ni pastores, son miembros de una iglesia o asisten a una iglesia, mi exhortación para ustedes es: estudia la palabra, estudia teología y doctrina. Trata de buscar quien te enseñe en tu iglesia local, o trata de buscar seminarios o cursos donde te den diplomados de la enseñanza de la Biblia, de la teología pura, de la historia de la iglesia, credos y confesiones. Busca cursos de historia de la iglesia que te ayudarán a ver tu conexión a través de los 2000 años de iglesia. Y por último, también, si tú asistes a una iglesia y quizás estás siendo influenciado por engaños de si Adán fue verdad, si Jesucristo era un personaje histórico, si la Biblia es suficiente, la palabra de Dios, qué tipo de Dios tú crees, un Dios solo de amor o el Dios trino y verdadero que se autorrevela en la palabra. Si tú estás dudando de estas cosas, como José Grau decía en cuanto a la cita de Charles Hodge, de todas las doctrinas que se han entendido como las más inmutables, la ortodoxia cristiana, ten cuidado, porque puede que tú mismo no seas cristiano y estés dudando de estas cosas porque quizás tú no estás de acuerdo con estas cosas, pero te quiero consolar y te quiero animar a algo. Si tú has tenido dudas de estas doctrinas, es normal, muchos de nosotros no las entendemos y de hecho aún seguimos intentando estudiar y profundizar. Acércate con algún pastor, algún líder, alguien que camine contigo, que te abra la palabra de Dios y que esté dispuesto a estudiar contigo en un discipulado personal, a orar contigo, a enseñarte lo que Él sepa y lo que no, que juntos oren al Espíritu de Dios para poder profundizar en estas verdades. Recuerda, la casa de Dios es la columna y baluarte de la verdad. Somos su iglesia. Hacemos su misión con esta verdad que nos ha encomendado. De esta manera estaremos en el lugar correcto, entendiendo la identidad de la iglesia, la misión de la iglesia y sosteniendo la verdad de la iglesia. Solo así podemos cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizándolos a todos los que creen y se arrepienten. Entre tanto, que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Amado Padre, Dios, gracias Señor por el privilegio de poder unirnos a este acto de adoración en la predicación de tu palabra, para volvernos a recordar la identidad de la iglesia, la misión que tenemos como iglesia, donde tú te unes a nosotros para tu gloria, Señor, para que esta verdad sea cultivada, guardada, defendida, creída, proclamada, para cumplir la gran comisión hasta el fin del mundo a todas las naciones y a todas las etnias. Ayuda a Dios en esta conferencia a cada expositor y permítenos ver un avivamiento donde más quieran, por el celo de tu palabra, de tu gloria y de tu Hijo, seguir proclamando las verdades que han sido un baluarte, columna y sostén de la verdad. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.